En la parte de hoy, número 149 de Puertas Dimensionales, seguiremos con el Padre Pío. Vamos a mostrar algunas cosas sobre él, añadiendo dato sobre dato que desde luego no van a dejarnos indiferentes para nada, desde luego para nada, porque es una cosa tras otra y eso es catolicismo. ¿Eso es catolicismo solo? ¿Unido a qué va esa creencia? Todo lo que hace un santo, entre comillas, como él. Vamos a verlo. Lo primero que os mostramos hoy sobre el Padre Pío es esto. ¿Sabías que la Virgen de Fátima sanó en una ocasión al Padre Pío? Mirad qué nos dicen. San Pío de Pietrelcina era muy devoto de Nuestra Señora de Fátima y en 1959, cuando estaba gravemente enfermo y postrado en cama, rezó ante una imagen de la Virgen Peregrina ubicada en Italia y recibió la gracia de la curación de parte de la Madre de Dios. Con todo lo que hemos visto sobre la famosa Virgen de Fátima, Y ya veis, no era estando en Portugal, sino una Virgen peregrina, o sea, una imagen de esta misma Virgen que va dando vueltas por distintos lugares. El Padre Pío se enfrentó a una dura enfermedad cuando tenía 72 años. Todo comenzó en abril de 1959, cuando resultó gravemente abatido por una pleuresía. El santo fue tan afectado por la enfermedad que tuvo que dejar de atender confesiones, dar la bendición con el Santísimo Sacramento a los fieles y celebrar la misa. En mayo sufrió una fuerte recaída. Sin embargo, todo empezó a cambiar a partir de agosto, día en que la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima llegó en un helicóptero a San Giovanni Rotondo, y no porque pilotara a la Virgen de Fátima. La imagen llegó a Italia para recorrer algunas localidades, entre ellas Foggia, pero el Padre Pío no podía participar debido a su enfermedad. No obstante, la programación de la peregrinación cambió y la imagen de la Virgen llegó a San Giovanni Rotondo, perteneciente a la diócesis de Foggia. De acuerdo a los informes, en la mañana del 6 de agosto el Padre Pío fue capaz de ir a la iglesia y se detuvo ante la imagen de Nuestra Señora de Fátima, pero tuvo que sentarse porque estaba agotado. La estatua fue bajada ante su rostro, le ofreció un rosario y le besó los pies. Por la tarde, cuando la imagen de la Virgen de Fátima estaba lista para continuar con su recorrido de peregrinación, el helicóptero que la llevaba dio 3 vueltas sobre el convento, algo que más tarde ni siquiera el piloto supo explicar. Fenómeno paranormal. En aquel momento el Padre Pío lamentó: «Mi señora, mi madre, viniste a Italia y me enfermé, ahora te vas a ir y me dejas todavía enfermo». Fue en ese momento cuando se dio la sanación del santo. El Padre Pío sintió de repente un escalofrío y siguió una sensación de calor y bienestar, y luego el capuchino exclamó: «Estoy curado, Nuestra Señora me curó». Vaya milagro, ¿no? La devoción al Padre Pío, a la Virgen María, se expresó a lo largo de su vida, de palabra y obra. Se dice que el santo solía rezar el rosario de 15 misterios hasta 35 veces al día. Si tenía un consejo que dar a los católicos era el de amar a la Señora y rezar el rosario, porque el rosario es el arma contra los males del mundo. ¿Ya veis la enseñanza que sacaba de todo esto? Un milagro que dicen que se produjo así, y él ¿qué hace? Pues fomentar todo esto. San Pío de Pietrelcina decía que el Santo Rosario es el arma de aquellos que quieren vencer todas las batallas y exhortaba: invoquemos siempre el auxilio de Nuestra Señora. Fijaos que no es dirigirse a Jesús ni al Padre, no, la Virgen. Y Rosario no puede faltar, con todo lo que hemos visto al respecto. Pero más cosas al respecto. El Padre Pío asombró al mundo y es un ejemplo en la lucha contra el demonio. Esto lo dijo el Papa, era noticia del 17 de marzo de 2018. Y ahí lo veis, atrás suyo, una imagen del lugar de Pietrelcina con el monje cuando era más joven. El primer encuentro del Papa Francisco en la tierra del Padre Pío fue con los fieles en la plaza principal, a quienes recordó en líneas generales la figura del santo, un fraile que asombró al mundo. Y ya veis, bueno, ya lo iremos viendo cómo lo llegó a asombrar.
Este humilde hermano capuchino ha asombrado al mundo con una vida dedicada a la oración y a la escucha paciente de sus hermanos, sobre cuyos sufrimientos derramaba como bálsamo la caridad de Cristo, explicó el Papa. ¿Pero solo por esto asombró al mundo? ¿Y lo seguirá asombrando? Francisco reconoció su alegría por estar presente y recordó que allí fue donde el Padre Pío nació e inició su larga y fecunda vida humana y espiritual. Ahí aprendió a rezar y a reconocer en los pobres la carne del Señor, hasta que creció en el seguimiento de Cristo y solicitó ser admitido entre los frailes menores capuchinos. Francisco añadió que también fue allí donde comenzó a experimentar la maternidad de la Iglesia, de la cual fue siempre hijo devoto. Aludió también a un periodo difícil para el santo en el que fue fuertemente atormentado en su interior y temía caer en el pecado, sintiéndose atacado por el demonio. ¿Vosotros sabéis que el demonio existe?, preguntó a los fieles, que respondieron con un sí. El demonio se mete dentro de nosotros, nos mueve, nos atormenta, nos engaña, añadió. Desde luego, esto es pura verdad, ¿eh? Y les engañan realmente, sí. Sí, nos puede pasar a todos, sí, pero es que con lo que creen ellos y lo que hacen ellos y dicen ellos, lo tienen, pero muy bien puesto, ¿eh? El Padre Pío se sumergió de lleno en la oración para adherirse cada vez mejor a los diseños divinos y a través de la celebración de la Santa Misa, que constituía el corazón de cada jornada suya y la plenitud de su espiritualidad, alcanzó un elevado nivel de unión con el Señor. Yo diría, ¿con el Señor cuál? ¿Cuál? ¿El de minúscula o el de mayúscula? Además, destacó como en ese mismo periodo recibió de lo alto dones místicos especiales que precedieron en sus carnes a los signos de la pasión de Cristo. Qué interesante, ¿eh? Encima tuvo dones místicos especiales. Ya veréis qué tipo de dones. Aparte de ya veis el qué. Sí, los estigmas. El Papa también remarcó que, siguiendo su heroico ejemplo y sus virtudes, podéis convertiros también vosotros en instrumentos del amor de Jesús hacia los más débiles. O sea, es un ejemplo. Al mismo tiempo, considerando su incondicionada fidelidad a la Iglesia, debéis dar testimonio de comunión, porque solo la comunión edifica y construye. El pontífice deseó que este territorio pueda traer una nueva vida de enseñanzas de vida del Padre Pío en un momento no fácil como el presente, mientras la población decrece progresivamente y envejece porque muchos jóvenes son obligados a irse a otras zonas a buscar trabajo. Qué interesante, ¿eh?, lo que dice sobre ese territorio. Puede traer una nueva vida de enseñanzas de vida del Padre Pío. Un territorio que se pelea todos los días asusta a la gente, está enfermo y triste. Una tierra en la que todos se quieren más o menos bien y no desean el mal, crece, se hace grande y fuerte. Por tanto, por favor, no perdáis tiempo en pelear entre vosotros. Esto no hace crecer, no hace caminar, improvisó. Una situación local debe ser. Además, deseo que no falte una atención solícita y cargada de ternura a los ancianos, patrimonio incomparable de nuestras comunidades. Animo a esta tierra a custodiar como un tesoro precioso el testimonio cristiano y sacerdotal de San Pío de Pietrelcina, que ella sea para cada uno de vosotros un estímulo para vivir en plenitud vuestra existencia, en el estilo de las bienaventuranzas y con las obras de misericordia, concluyó. Bien, ya habéis visto cómo lo exalta. Lo vimos ayer también, como iba donde estaba el cuerpo presente del Padre Pío. Y ahora esto, dijimos que hablaríamos sobre esto. La polémica sobre el cuerpo incorrupto del Padre Pío. Mirad bien la imagen que tenéis enfrente. ¿Qué es esto? Es que le cortaron la cabeza y a la derecha y a la izquierda vemos que están pintando un muñequito, para que me entendáis. Pues ahora vais a ver qué significa esto, la explicación a todo esto. Al final, ¿el cuerpo del Padre Pío está incorrupto o no? Expertos del Vaticano responden. Recientemente publicamos, dicen, era del año 2018, en nuestra fanpage, la foto de la máscara de silicona que cubre los restos mortales del Padre Pío. Es esta que veis a la derecha. A la izquierda se estaba haciendo, a la derecha ya concluida. Por tanto, este no es el rostro del Padre Pío, es una máscara.
porque el rostro del Padre Pío ya veréis que nos explican. Informamos en el pie de foto que esta cubre el rostro del santo, que está parcialmente descompuesto. Esa simple información desencadenó la decepción y comentarios que dudaban de la calidad de nuestras fuentes y un mundo de gente ofendida. Mira el dato curioso, jamás ninguna autoridad de la Iglesia ha declarado que el cuerpo del Padre Pío esté milagrosamente incorrupto. Sin embargo, varios sitios católicos han divulgado esa información, entre comillas, y llevando a millones de personas a creer devotamente en ello. Por lo tanto, por respeto a todos los que acompañan nuestro trabajo, presentamos ahora la opinión de expertos del Vaticano sobre el cuerpo de nuestro venerado Padre Pío. Nuestra fuente es una entrevista realizada por Stefano Campanella, periodista, escritor y director del teleradio Padre Pío, y por Padre Pío TV. Fijaos qué medios llega a disponer ya de muerto para que se siga transmitiendo toda esta situación alrededor del Padre Pío. Todo lo que hizo, lo que fue, etc. No es alguien de poca monta, ya lo veis. Los entrevistados son los miembros de la comisión de expertos designados por el Tribunal Eclesiástico para ese asunto. ¿En qué condiciones fue encontrado el cuerpo tras la exhumación? Quien responde a esa duda es Nazareno Gabrieli, experto del Vicariato de Roma para la conservación de los santos y bioquímico al servicio de la Santa Sede. Mira el nivel de su autoridad. Además del cuerpo del Padre Pío, Gabrieli ha cuidado los restos mortales de Santa Clara de Asís, San Juan XXIII, Pío IX y Pío X o X. ¿Está bien para ustedes? Gabrieli explicó que al abrir el féretro del Padre Pío se verificó que la piel del rostro aún existía, aún tenía orejas y labios, tenía barba y bigote, no tenía ojos ni nariz. La cabeza, el tronco y la cadera estaban en buenas condiciones. Los miembros inferiores estaban muy deteriorados. Lo que más sorprendió a todos los miembros de la comisión durante el examen del cuerpo fue la ausencia absoluta de malos olores. Uy, qué cosas. Según el obispo diocesano Domenico D'Ambrosio, que acompañó la exhumación, la parte superior del cráneo estaba parcialmente esquelética, la barbilla estaba perfecta y el resto del cuerpo estaba bien conservado. En la foto que veis aquí es posible ver que las manos del cuerpo del Padre Pío están bastante deterioradas. Sí, bastante y mucho. ¿El cuerpo recibió algún tratamiento tras la exhumación? Sí, el cuerpo del Padre Pío recibió tratamiento químico para permanecer conservado después de la exhumación. Gabrieli reveló que fue aplicada una solución de elevada concentración de formalina en alcohol. El procedimiento fue completado con creosota, ácido benzoico y esencia de trementina. El cuerpo se envolvió con bandas embebidas en una solución química embalsamadora, con la excepción de la cabeza. Después fue colocado sobre un colchón lleno de gel sílice para absorber la humedad. Finalmente fue colocado dentro de una urna con tecnología especial. El aire dentro de la misma fue sustituido por nitrógeno, lo que evita cualquier proceso de oxidación e inhibe el desarrollo de microflora bacteriana y hongos aeróbicos. Por tanto, se han gastado un pastón, sí, para poderlo mantener de algún modo para que la gente lo visualice, con todo lo que esto puede implicar en lo que ellos llaman devoción. ¿Se verificó algo sobrenatural sobre las condiciones del cuerpo? Quien responde a esa pregunta central es Orazio Penelli, médico legista. De 1977 a 2005 fue director sanitario de la Casa Sollievo della Sofferenza, en Casa de Alivio del Sufrimiento, hospital fundado por el Padre Pío. Sí, lo fundó el Padre Pío. Espero no escandalizar a nadie al afirmar que la esperanza humana ha sido decepcionada, pero pienso que íntimamente cada uno de nosotros alimenta la idea de que su cuerpo está incorrupto, o por lo menos que fue descubierta alguna señal sobrenatural. Desgraciadamente, las transformaciones naturales, a pesar de haber mantenido su semblante humano, aniquilaron todos los vestigios de los sellos sagrados que el Señor imprimió en el cuerpo que durante medio siglo envolvió la verdadera esencia de la cruz y que era el crucifijo de inmensos dones espirituales. En otras palabras, íntimamente él alimenta la esperanza de que hay algún factor sobrenatural en relación a los restos mortales del Padre Pío, pero como científico no hay indicios para afirmar eso. Es eso, hermanos. Padre Pío fue un hombre de santidad estupenda con la vida rodeada de intensos sufrimientos y humillaciones.
también manifestó diversos dones extraordinarios e hizo muchos milagros. Ya vamos añadiendo más cosas aquí, ¿eh? Por eso alimentar ilusiones sobre sus restos mortales es algo absolutamente innecesario y no ayuda a nadie a ser un cristiano mejor. No seamos como algunas personas ávidas por creer en el primer evento sobrenatural que les anuncian. La fe católica está por encima de todo el llamado a ser santos en la banalidad de lo cotidiano. Hay numerosos y bellísimos eventos sobrenaturales que rodean el catolicismo. La sábana santa, por ejemplo, es una reliquia imposible de ser explicada por la ciencia. Nos dicen esto, ¿eh? No todos están en esa opinión. Pero seamos siempre equilibrados y prudentes en relación a milagros que la Iglesia no confirma. Y aquí vemos una imagen precisamente del Padre Pío. Y así terminaba este artículo. El cuerpo incorrupto es prueba de santidad. Los cuerpos incorruptos de los santos, una estafa o un milagro. Pues bien, si miráis los artículos, hay un poco de todo, pero algunos que dicen que sí, que son milagro absoluto. Pero este no era el caso. Aquí tenéis el Padre Pío en la misa de Navidad, de 1887 a 1968 fueron sus años de vida. Pues bien, mirad ahora una serie de fotografías. El Padre Pío habla con unos soldados. Ya lo ubicamos, más o menos. ¿En qué periodo histórico? Evidentemente. El Padre Pío camina entre los fieles con un cáliz, década de 1960. Ya había acabado la guerra, sí. Aquí aparecen los estigmas del Padre Pío. Sí, no llevaba ninguna venda y mirad cómo tiene la mano. El Padre Pío durante una misa de Navidad. El Padre Pío recita la oración eucarística durante una misa. ¿Le veis las manos también? El Padre Pío visita a los enfermos. Fijaos, por eso es tan buen ejemplo, dicen, ¿no? El Padre Pío de joven, ¿y cómo le veis el dorso de las manos? Fijaos bien, ¿eh? Parece el agujero, la sangre acumulada allí, o manchado al menos. Un grupo de soldados junto al Padre Pío. Los estigmas se pueden apreciar claramente en esta fotografía, que es a color, y lo veis, la mano roja. Atención a esto. Pío fue visto por todo el mundo a lo largo de su vida, incluyendo una mujer que lo vio en Estados Unidos mientras él estaba en Italia. Esto es lo que llaman la bilocalización. O sea que mira por dónde tenía la facultad de estar en más de un sitio a la misma vez. ¿Quién puede hacer eso? Pues evidentemente un ser humano normal no, y si eso es un milagro de parte de Dios, pues coge la Biblia y échala a la papelera, porque eso para nada es cuestión divina. Los demonios saben hacer muy bien las cosas y figurar muy bien como otra persona. Y lo pueden hacer en vida o lo pueden hacer en muerte de alguien. No les cuesta nada hacer esto a ellos. Luego también falta ver si realmente esto sucedió o la mujer pues estaba por otros menesteres mentales. Pero sea como fuera, la bilocación es algo que se repite en más de una persona entre los santos de la Iglesia Católica. Y él, ya veis todas las cosas que se le adjudican, lo que tenía, lo que hacía, y veremos también lo que decía. En fin, santos de la Iglesia Católica. Y este es reciente, relativamente reciente. ¿Esto quiere decir, por lo que decía el Papa, que podrá volver a ser algo importante? Pues ya nos daremos cuenta que tanta incidencia sobre el Padre Pío, tanto resaltarlo continuamente, algo es, por algo es. En fin, seguiremos mostrando más, vaya que sí, y desde luego nos quedaremos perplejos de ver cómo Satanás actúa y tanta gente, por ignorar la Biblia, por no leerla, por tragarse lo que le han enseñado, cae de lleno en el engaño satánico. Que Dios nos ayude a no caer en ello. Y a abrir los ojos y a estudiar la palabra de Dios en oración, dirigida al Padre en el nombre y gracias al sacrificio de Cristo. Y así conoceremos la verdad revelada por el Espíritu Santo en nosotros. Pero nada de
a la Virgen de Fátima ni ninguna otra cosa parecida. Eso es camino del demonio, no de Dios, por más que les disguste a muchos cuando digo eso. Pero la palabra de Dios es muy clara. Ahora depende a quién queréis creer, si a Dios o a la tradición de los hombres y los engaños de Satanás. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.